Listo, chicos, dale. Atentos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este Facebook Live. Hoy desde el Instituto de Cultura estamos haciendo una invitación especial a todos los que nos ven en redes para hablar de un asunto que consideramos como de gran relevancia para todos estos territorios, y es la celebración del Día Internacional de los Museos. Este año a nivel mundial está pensado en términos de museos por la igualdad, diversidad e inclusión, y que desde el Carmen de Iboral pues quisimos hacer como un ejercicio de reflexión sobre museos por la inclusión entre la identidad y la renovación. Este ejercicio generalmente se ha hecho en el marco de una propuesta que han sido los encuentros de historia viva en el Carmen de Iboral. En esta ocasión estamos explorando esta alternativa de redes sociales. Quiero empezar a darle la bienvenida y invitados especiales que tienen la fortuna de trabajar con ese tema tan especial y maravilloso que es el patrimonio. Hugo Trujillo nos va a acompañar en este ejercicio y en esta conversación sobre la identidad y la renovación de los museos. Y bueno, pues digamos que la invitación está puesta es para que, primero, darle una bienvenida a los invitados, y segundo, pues querer reflexionar alrededor del tema del presente y del futuro también de lo que son los museos y cómo hacer para que prevalezcan en medio de todas estas condiciones, pensando incluso que los museos son ese ejercicio de apropiación del pasado en función del presente, y que seguramente aquí tenemos que hacernos preguntas en relación hacia cómo seguir renovándonos, reinventándonos, esa pregunta por el renacimiento incluso de distintas iniciativas alrededor del ejercicio museal, y que desde acá venimos haciendo una reflexión fuerte frente a ese ejercicio de pensarnos esa tradición viva que se ve desde los museos en todos los municipios. Entonces, no siendo más, les doy la bienvenida y le doy el paso a Hugo Trujillo para que nos presente a los invitados y a ellos de antemano como su participación en este ejercicio del Día de los Museos que estamos haciendo hoy y mañana a las 6 de la tarde también por Facebook Live para esta conversación sobre museos por la inclusión entre la identidad y la renovación. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Jason. Pues sí, como lo decía Jason, pues agradecerle muchísimo a estos invitados que tenemos el día de hoy, unos invitados bien interesantes que hacen parte también de esos ejercicios de patrimonio, cultura e identidad. Ellos hacen parte de la red de vigías de patrimonio del departamento de Antioquia. Yo quiero agradecerle a todas las personas que se conectan a través de este Facebook Live y bienvenidos pues a esta celebración del Día Internacional de los Museos. Es bien importante y desde el Instituto de Cultura no queríamos dejar pasar esta fecha en conmemorar un poquito de esa importancia de estos espacios. Los museos hacen parte fundamental también de esa identidad que tenemos los municipios, que tenemos las ciudades, que tiene el mundo, ¿cierto? Los museos son espacios también que generan identidad, cultura, apropiación, patrimonio y que permiten de cierta manera pues generar esos diálogos y esa formación de públicos. Entonces precisamente hoy, 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, desde el Instituto de Cultura del Carmen de Iboral queremos generar ese diálogo con algunos expertos en todo este tema de patrimonio, de museos, de identidad y cómo lograr también un acercamiento con las comunidades. Por eso precisamente el tema o el nombre que nos llama a esta charla es Museos para la Inclusión entre la Identidad y la Renovación. Hay 3 puntos ahí bien interesantes y es ese tema de inclusión y de cómo llegar a más comunidad y de cómo generar mayor inclusión en todo este tema de patrimonio, que es un tema tan grande y tan amplio y que a través de espacios como los museos generamos también esa identidad local, ¿cierto? Precisamente
lo hablamos desde el punto de vista del Museo de la Cerámica del Carmen de Oral, que es el museo que convoca este ejercicio el día de hoy y que es un espacio que también permite generar mayor identidad, patrimonio local, generar que nos llena de orgullo, que es nuestra tradición, que es la cerámica, ¿cierto? Asimismo, pues también estos espacios permiten generar un tema de renovación en estos tiempos. Estamos viviendo unos tiempos pues, supremamente complicados con todo este tema de la cuarentena, esta crisis y esta pandemia nos ha obligado a renovarnos, ¿cierto? A generar otras dinámicas, a utilizar los medios virtuales que siempre se han tenido ahí, siempre se han utilizado de una manera, pues digámoslo, buena, mala, pero finalmente han servido para muchísimas cosas. Entonces yo creo que ahorita el tema de renovación y de generar estos cambios, esa apropiación y esa dinamización de la cultura a través de los medios digitales y de los medios virtuales permite también un tema de inclusión, ¿cierto? Porque muchas de esas personas que visitan estos espacios museales pues no lo pueden hacer, digamos, de manera presencial, ¿cierto? Entonces, a través de los medios virtuales y a través del Facebook, del Instagram, de todas estas plataformas, podemos llegar a mayor comunidad, a personas que nunca habían tenido la posibilidad de conocer estos lugares o de generar, digamos, ese acercamiento a la cultura, porque no solamente son los sino que también son los diferentes espacios culturales, las manifestaciones culturales, las que se permiten acercar a estos espacios. Bueno, sin más preámbulos, yo le quiero dar la bienvenida precisamente a estos invitados. Tenemos con nosotros esta tarde-noche, a John Jairo. Él es de La Estrella, Antioquia. Él es coordinador del grupo de vigías de La Estrella. Tenemos a Ana, que nos conversa hoy desde Chigorodó, bien interesante y un lugar muy multicultural, donde hay mucha diversidad y mucha dinámica cultural también bien interesante. Ella también hace parte de esta dinámica cultural y patrimonial. Y tenemos a Juan Pablo, que Juan Pablo es un experto, pues Juan Pablo sí maneja todo el cuento del patrimonio acerca de lo arqueológico. Él es antropólogo, es arqueólogo y bueno, vamos a conversar algo bien interesante hoy. Entonces, para iniciar esta charla, este conversatorio, vamos a ir conversando uno por uno, vamos a ir indagando con cada uno de nuestros invitados. Yo inicialmente, entonces, le quiero dar la palabra a Juan Pablo, precisamente Juan Pablo que ha tenido tanto acercamiento con este tema del patrimonio arqueológico, de la antropología, de la arqueología, y que sé pues que también ha manejado diferentes espacios museales. Entonces me gustaría conversar, Juan Pablo, que de pronto nos cuentes un poquito de cómo podemos generar esas estrategias y de cómo acercar a la comunidad a estos espacios museales y no solamente quedarnos en el espacio físico, ¿cierto? Como museo el espacio físico, sino también cómo generar ese tema de llegarle a la comunidad, ¿cierto? Con el tema de la itinerancia, porque no solamente es el museo como tal el espacio que a veces lo vemos ahí muy quieto, sino que también generamos otras dinámicas de acercamiento y de inclusión de las comunidades en estos espacios y en estas dinámicas, como lo es, por ejemplo, el caso de la arqueología. Juan Pablo, entonces te doy la palabra a ti para que converse un poquito de esto. Bueno, claro, un saludo muy especial, Hugo, y para todos los miembros del Instituto de Cultura, a John y a Ann que nos acompañan hoy, y pues a toda la gente que nos está siguiendo en este momento a través de Facebook Live. Pues claro, como lo acabas de mencionar, es algo muy particular y es que ya hace mucho rato para las personas que nos movemos, digamos, en el tema de museos o en el campo de los museos y del patrimonio, es claro que los museos tienen que cambiar la dinámica tradicional de ser unos lugares cerrados, con vitrinas y objetos exhibidos como con un objetivo meramente contemplatorio. Eso hace que eran los museos hasta hace algún tiempo y hoy la invitación a todas las personas, bien sean entidades públicas o privadas que han incursionado en el tema de los museos, la invitación es a que estos espacios los construyan de manera conjunta con las comunidades. No tiene sentido los museos que tienen un discurso en una sola dirección, entonces yo pongo el objeto, yo pongo el tema,
yo pongo el discurso y como si no fuera poco, yo pongo la guianza también, entonces te cogen y te dicen tienes que ir por acá, y si no miras primero a este lado, ¿para qué vas a mirar al otro? Entonces, digamos que esa forma unidireccional de hacer la labor de los museos hace mucho rato que está mandada a recoger y hace mucho rato se ha demostrado que no tiene ningún sentido, y hay que convertirla precisamente en todo lo contrario, en museos participativos donde el discurso también se pueda construir de manera conjunta. No quiero decir con ello que entonces un museo que tenga digamos una temática especial que presentar y que para ella tenga unos expertos que van a desarrollar el tema, pues no lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero es que ahí entramos en otros campos como el de la museología y la museografía, donde las personas expertas en estos temas nos han explicado muy bien las bondades y las ventajas de trabajar la perspectiva en alianza con la comunidad. Entonces, tranquilamente uno se puede diseñar una estrategia museográfica que permita que ese discurso que tuvo que montar un experto pues tenga de alguna manera una interacción directa con la comunidad, y que esa interacción permita que ese mismo discurso se vaya nutriendo y así no se vuelva un tema en una sola línea. Ahora con el tema que me convoca a mí, pues que es principalmente lo arqueológico, que es en lo que me desempeño, ese sí que ha sido una constante compleja de manejar en los museos, en especial en los museos, digamos, de los municipios diferentes a las áreas metropolitanas, en particular porque pues no es desconocido para nadie que tienden a ser museos y municipios con menos recursos, y por lo general uno se encuentra que el material arqueológico tiene dos enormes problemas en estos espacios. El primero, 9 de cada 10 piezas que hay exhibidas son de guaquería. La gente las ha llevado al museo o a la Casa de la Cultura porque no tienen nada más que hacer con ellas. Ese es el primer y gran problema. Y el segundo y gran problema es que precisamente como la arqueología, pues en el fondo es una disciplina un poco costosa, saber algo de unas piezas no es sencillo, entonces terminan en una vitrina muy bonita, mandada a hacer al señor más cercano del municipio que sepa trabajar la carpintería y poner un vidrio. Entonces terminamos haciendo exposiciones de piezas arqueológicas que vuelven al discurso del que estaba hablando al principio, a ese discurso anquilosado de la colección y contemplación de objetos, y son piezas y vitrinas que no dicen absolutamente nada. Entonces aquí, para terminar ahí esta primera intervención, también hay una estrategia muy importante y es la invitación, y es que la arqueología también se hace con la comunidad. Ese cuento de que la arqueología es una disciplina de expertos para expertos y con expertos, eso es como cuando nuestra queridísima amiga, bien conocida en redes sociales, dijo los unos con los otros, hombre con mujer y mujeres. Sí, eso no tiene nada que ver. La arqueología es una disciplina, es perfectamente compatible en el trabajo con comunidad. Lo digo porque nosotros lo hemos hecho. Ahora, no estoy diciendo con eso que entonces cojamos a la comunidad y nos la llevemos para los sitios arqueológicos, que bien poquitos hay ya porque la mayoría los han destruido, y los pongamos a que excaven. No, no se trata de eso. Se trata de que los procesos de investigación en arqueología tienen muchas etapas, y en varias de esas etapas la participación de la comunidad puede ser no solo importante, sino incluso necesaria y más enriquecedora todavía para el mismo proyecto. Y cuando una comunidad participa en un proyecto de investigación arqueológica, créanme que la exposición que sale de ahí es una exposición que va mucho más allá de transmitir meramente un conocimiento científico, porque es una exposición que va a estar cargada de contenido de la comunidad, de emociones, de sentires. Ver en una exposición de arqueología la foto de los niños participando en el proyecto, la foto de la gente adulta contando las historias de esos sitios de donde se hicieron los hallazgos, etcétera. O sea, es la posibilidad de integrar el discurso académico, el discurso de Estado también, y el discurso de la comunidad. Y digamos, para que salga más ameno y más amable a los públicos que queremos atraer hacia el museo, va a ser mejor una exposición que tenga estas tres perspectivas y no una unidireccional. Gracias. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tu aporte, muy importante y muy interesante lo que acabas de mencionar. Yo creo que es bien fundamental tener claro ese tema de que los museos no son esos espacios muertos que a veces se cree que solamente es un espacio pues para ver, ¿cierto? Y que no genera más allá de ir a ver un elemento o una pieza, sino que no se ahonda más allá o no se genera otras alternativas, porque no solamente es el espacio como tal, sino las personas que dinamizan esos espacios y que permiten generar un diálogo y digamos de cierta manera un proceso de formación.
Yo quiero conversar ahorita con Ana y es precisamente de un lugar bien bonito y bien agradable que es Chigorodó, ¿cierto? Esa cultura, esa identidad, ese patrimonio local que tiene Chigorodó nos genera también un arraigo bien interesante y es precisamente el tema que estamos hablando hoy, de cómo también estos espacios permiten generar un tema de identidad y de inclusión de nuestra cultura, que es bien fundamental mostrar lo que nosotros somos, porque yo creo que los colombianos nos jactamos de eso, de mostrar y de generar esa identidad y esa apropiación de lo que nosotros somos, pero realmente cómo llegamos a las diferentes comunidades, cómo generamos ese arraigo, esa apropiación y esa valoración de lo que somos, de nuestra identidad. Estamos tocando el tema de los museos precisamente es porque muchos museos tienen elementos o se enfocan, digamos, en las diferentes culturas que tienen, como lo mencionaba Juan Pablo y como lo he mencionado yo con el Museo de la Cerámica del Carmen. Entonces, Ana, cuéntanos un poquito de esa identidad y cómo generar también ese arraigo y esa apropiación de la cultura, por ejemplo, en este caso de Chigorodó. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Rosa, del municipio de Chigorodó, gestora cultural. Y pues sí, en la dirección que hablaba nuestro compañero Juan Pablo ahorita, hay que decir que nosotros en términos generales no hablamos de municipio, nosotros hablamos de región. Y en la región es muy común encontrar la afluencia de diferentes expresiones desde el arraigo pues cultural. Entonces están los costeños con la parte del Caribe, están los chocuanos con el Pacífico, está esa influencia también paisa, lo que nos hace hablar un poco más de diversidad. Entonces, hemos tenido muchos ejercicios, demasiados ejercicios de los que hablaba nuestro compañero anteriormente, y es un trabajo basado en el ejercicio de institución, comunidad. Por lo menos en el municipio de Turbo tenemos un proceso bien bonito que ha sido en esa relación, en esa articulación con la sociedad, con la comunidad, y es una cantidad de hallazgos de todo ese ejercicio investigativo que ha generado la Universidad de Antioquia en la región, y así también en San Juan y en San Pedro, donde diferentes amantes de la investigación y del territorio han puesto su granito de arena para que esta construcción desde lo museológico pueda generarse a través del hallazgo de estas piezas. Y sí, pasa que estas expresiones van muchas veces a exposiciones desde las casas de la cultura y no se les da obviamente el cuidado necesario ni la importancia misma, porque muchas veces la gente no tiene como ese conocimiento mismo del trato, pero aún así hay un arraigo grande sobre lo cultural de la región de Urabá, y es que nos permite hablar en términos de diversidad, de multiculturalidad, de pluriculturalidad. Entonces, el aporte que han hecho muchas personas que han venido de diferentes territorios nos ha permitido ser una región que a bien se ha construido en base de lo que muchos investigadores han logrado hacer con su ejercicio y a través de las universidades, pero también a través de esas expresiones artísticas y culturales que tiene la región, desde la danza, desde el teatro, desde la música, que nos han permitido también como construir ese legado y ese diálogo y ese discurso cultural que no nos hace único, tal vez nos hace muy diversos y nos pone de cara al mundo como una región un poco alegre, porque si bien estas expresiones que han sido de una u otra manera permeadas en su tiempo por la violencia, también nos han permitido construir como seres humanos y reconstruir nuestro territorio y así hacerlo ver de vista al mundo. Entonces, aquí se han venido generando muchos ejercicios, pero sí considero que también hace falta como un poquito de responsabilidades de la parte político-administrativa. Hay muchas entidades y las entidades culturales carecen de ese conocimiento del trato de piezas museológicas y muchas veces terminan siendo la exposición en la casa de alguna persona o de la casa de la cultura sin el conocimiento mismo, porque las entidades no estamos lo suficientemente preparadas para construir espacios idóneos que nos permitan salvaguardar ciertos hallazgos que generan muchas entidades responsables en la región.
Ana, muchas gracias por tu intervención. Qué chévere poder conversar, poder contigo esta noche. Bueno, y le damos paso entonces a otro de nuestros invitados, John Jairo, un gran líder también de esta dinámica cultural y patrimonial. John Jairo está desde la Estrella Antioquia y desde allá también se ha generado una dinámica bien interesante en torno al patrimonio cultural, a todas estas dinámicas de apropiación del patrimonio y de la cultura de nuestros territorios, ¿cierto? John Jairo, yo sé que en la Estrella se ha generado una dinámica bien interesante de vigías. Precisamente tú que lideras un grupo de vigías en el municipio de La Estrella, ¿consideras que es bien importante generar ese tema de inclusión, no solamente con la persona que visita los espacios museales o los espacios culturales, hablemos en general pues de esos diferentes espacios, porque finalmente los museos hacen parte de esos diferentes espacios que son culturales, turísticos, patrimoniales, y esa inclusión se genera no solamente con las personas que visitan esos lugares, sino también con nosotros mismos, las personas que trabajamos o que propendemos por generar unas dinámicas en torno a estos lugares. Por ejemplo, en el caso tuyo, John Jairo, desde La Estrella, has generado una inclusión muy bonita con tu grupo de vigías, que son niños, jóvenes, adultos. Entonces, todos ellos generan un diálogo en torno al patrimonio y permite también esa inclusión en estas dinámicas culturales y patrimoniales, ¿cierto? Claro, muy buenas noches, muchas gracias a todos los amigos allá de Carmen de Viboral, hermosísimo municipio que cada rato visitamos. Esta pandemia nos suspendió el 5º viaje en estos 2 años, pero sí, yo creo que es importante porque veo el lugar donde se abre una vitrina, donde se observa, que como ha sucedido con nosotros, con la Escuela de Patrimonio, el caso, por ejemplo, de los niños, que son los jóvenes, perdón, de la Unidad de Atención Integral, de la UAI. Con ellos logramos un trabajo muy importante. Ellos son toda clase de discapacidades, toda clase de falencias, pero un gran cariño, pero un gran afecto, pero son personas, ¿cierto? Y con ellos logramos crear, por ejemplo, un cuento. El cuento lo enviamos al Ministerio de Cultura, les gustó mucho el Ministerio de Cultura y lo publicaron en un libro. ¿Y qué estaban haciendo los jóvenes? Hablando con los señores que tienen la historia, con las fuentes primarias para que le contaran esa historia, ese relato. Y ese relato los llevó a los jóvenes de la Unidad de Atención Integral, que nosotros denominamos unos amigos increíbles, a que le cuenten al pueblo cuál es la historia que ellos no saben. O sea, los jóvenes de discapacidad, como decimos nosotros, saben más la historia que los jóvenes de las instituciones y mucha gente del pueblo, porque ellos ya lo reciben de la fuente primaria. Y es una experiencia que tuve en San Pedro de los Milagros. Y es que yo trabajaba en San Beltrán de Entre Ríos y daba el instituto y talleres de la o sea que voy a el tema mío era turismo. No, compañeros, no se habló de turismo, se habló de lo que estamos sucediendo, que los museos están en la casa, el museo está en el parque, el museo está en el señor que lleva tanto tiempo vendiendo sus productos ahí. Entonces, siempre lo recorremos y nunca hemos visto que el museo no es una casa, porque lo decíamos al comienzo. Usted ve al niño, bueno, y en un museo, inmediatamente le dibuja o le dibuja una casa. Y no se están dando cuenta que el museo es el mercadito, que es la finca, el lugar por donde pasan, porque ahí es la historia de la pedagogía, de la educación. Nosotros estamos rompiendo esos esquemas, que ellos crean que un museo es un lugar donde se encierran todos en silencio, un colegio de nota y luego se socializa. La propuesta para esto de inclusión y innovación es que miremos esos espacios que tenemos
como los lugares que son, no le pongamos museo, son los lugares que hacen parte de esa historia y que luego se va a ir metiendo como en el rinconcito de cada uno de los que observan. Claro que sí, John Jairo. Bueno, yo creo que hay un tema muy interesante con lo que menciona John Jairo, y es precisamente lo que hemos estado tocando. El museo también puede estar afuera, ¿cierto? El museo no necesariamente tiene que ser un espacio físico, sino que el museo también está en espacios vivos, ¿cierto? En espacios vivos encontramos muchísimos museos, las calles, los parques, obviamente, por ejemplo, encontramos lugares donde hay diferentes tipos de monumentos históricos, y eso hace parte también de esa dinámica museal, ¿cierto? Que los espacios museales no solo se encierran en una sala, como lo mencionaba John Jairo, sino que también permiten generar otras dinámicas externas, museos vivos, espacios abiertos, que generan otras dinámicas también de apropiación y de innovación. Pero tocando otros temas puntuales, yo sé que en el departamento hay muchas experiencias con este tema de la itinerancia, ¿cierto? Y es cómo poder llevar esos elementos museales a otros lugares, ¿cierto? Al barrio, a la vereda, a las comunidades que de pronto no tienen la posibilidad de ir al espacio físico como tal, sino que nosotros podamos generar esas dinámicas de itinerancia, ¿cierto? Que me parece a mí muy bonito y que yo sé que en muchos lugares hacen ese ejercicio. Creo que hay una experiencia que es la motomuseo. Es una especie de motocarguero que lleva piezas arqueológicas a diferentes lugares, ¿cierto? Entonces, Juan Pablo, conversemos un poquito de eso. ¿Qué piensas vos de ese ejercicio de itinerancia y de poder mostrarle a los niños, por ejemplo, una vasija arqueológica que tiene más de 2000 años de antigüedad y poderle contar la historia detrás de la vasija? Que no es solamente el elemento, que también yo creo que es un tema bien importante, y es que no solamente es el elemento detrás de la vitrina, sino toda esa historia que hay detrás de esos elementos museales, ¿cierto? Y de cómo generar esas dinámicas de llevar esos elementos al barrio, a la vereda, como lo mencionaba ahorita, y en torno a la comunidad poder generar un diálogo y un proceso de formación de públicos. Contanos, Juan Pablo, pues un poquito si de pronto has tenido experiencia con ese tema de... Bueno, se la tengo, como dicen por ahí. Le cuento que está hablando usted con el creador de la motomuseo itinerante, precisamente. A ver, pues. Esa experiencia, ahorita de pronto aquí a través del correo te envío una imagen y la compartes ahí para que la gente que nos está siguiendo la pueda ver. La Motomuseo Itinerante precisamente es un proyecto que diseñamos desde la corporación que yo dirijo y que es una de las estrategias más fuertes que hemos podido crear para la descentralización del quehacer de los museos. De hecho, ese es el objetivo de ese proyecto, descentralizar el quehacer de los museos. Y ya es una experiencia que ya lleva 10 años. La Motomuseo nace en el 2009 y desde el 2009 pues hemos logrado ir a colegios, a la zona rural, a parques, a empresas, hemos ido incluso hasta Bogotá pues a hacer exposición, y la moto, como lo mencionas, pues expone unas piezas. Valga la pena hacer la aclaración para todos los que nos están siguiendo que no se exponen las piezas originales en la moto por temas de seguridad y por precaución para que no se vayan a deteriorar también. Entonces la moto expone réplicas que se elaboran en otra experiencia que es bastante particular, y es un taller de alfarería prehispánica donde las piezas que son replicadas se hacen con las mismas técnicas que fueron elaboradas las originales hace 2000 años, con las mismas herramientas y a la misma escala. O sea que las piezas que están en la moto, por eso mucha gente las ve y cree que son originales, es porque están en un nivel de acabado y de elaboración que pretende precisamente transmitir eso. Entonces esa experiencia y muchas otras que conocemos también, como las maletas viajeras del Museo de la Universidad de Antioquia, como el museo itinerante que tuvo, no sé si todavía continúe, el museo de Antioquia precisamente, el que está en el Parque de Río, y muchos otros museos aliados de la red departamental de museos y varios de los museos de Medellín
tienen experiencias itinerantes precisamente. ¿Qué pasa o por qué son importantes estas experiencias itinerantes? Aquí entramos en otra discusión para aunar a lo que ya hemos dicho en esta primera ronda, todos los que estamos participando, y es que, listo, usted diseña el museo y usted se convierte en la persona más porque participó a la comunidad y entonces cumplió ese objetivo y se queda ahí, vuelve y empieza otra vez con un discurso anquilosado, porque entonces, ¿qué pasa con aquellas personas, niños, jóvenes, adultos, independiente, digamos, de su condición, que no pueden llegar hasta el museo o que no les motiva ir al museo? Incluso me parece más preocupante esa, porque digamos que hoy el poder ir a un museo pues no es difícil, aunque haya personas que vivan muy lejos en una zona rural, tarde que temprano se van a poder desplazar al casco urbano si es donde está el museo ubicado o a la otra vereda. Pero ¿qué pasa con aquellas personas a las que simplemente no les interesa ir a un museo? Porque tienen en sus mentes lo que nos han enseñado desde niños en nuestro sistema de educación, del que viene la concepción tradicional del museo, a que eso es un espacio de 4 paredes donde hay cosas viejas bonitas para ir a ver, o cosas viejas que ni siquiera son bonitas, porque también es algo que dicen muchas personas, en los museos uno que va a ir a ver trastos viejos. Es la concepción que tenemos de los museos, desafortunadamente. Entonces, cuando entendemos el qué pasa con esas personas, entendemos la importancia de los procesos de descentralización a través de las itinerancias. Que tú puedas coger una experiencia que tienes en el museo y transformarla desde lo museográfico, lo pedagógico, y llevarla hasta donde está la población, te van a pasar cosas maravillosas, como la que contaba John Jairo ahora que le pasó a él, y como las que nos han pasado a nosotros en la Motomuseo, que ya hay lugares donde llega la Motomuseo y los niños salen corriendo detrás de ella como si fuera un carro de paletas, pero es porque ya saben qué es, ya saben que llega, ya saben que viene no solo la exposición, sino un grupo de personas con unos talleres manuales de barro. Entonces los niños llegan jugar con barro, pero jugando con barro van a aprender de arqueología, van a aprender de alfarería, van a aprender de costumbres y tradiciones. Entonces, ese tipo de estrategias son las que permiten realmente descentralizar el quehacer y la función de los museos. Y pues bueno, a nosotros se nos ocurrió en una moto, pero hemos visto cantidad de experiencias maravillosas. Les recuerdo una a todos los que nos están escuchando, el biblioburro del profesor Luis Soriano en el Magdalena. Eso es una experiencia maravillosa y eso es un museo itinerante, en este caso orientado a la literatura. En alguna vez he visto, no recuerdo en este momento, me ayudan si alguien cae en cuenta, que hay una especie de bibliobús también. Perfecto. Digamos que los medios que diseñemos o que nos ideemos, eso es lo importante, digamos, esa es la clave, diseñar un medio que nos permita transportar, pero no todos tienen que ser mecánicos, no todos tienen que ser motoros. Lo importante es que podamos garantizar la itinerancia, la salida de esas colecciones o de réplicas de las colecciones y de ese conocimiento, sobre todo llevar el conocimiento que hay en los museos y la interacción que hay en los museos, llevarlo directamente a los territorios. Y cierro con una cosa muy pequeña esta intervención, para aunar a lo que decía Ana hace un momento, cuando nos decía que es que esa gran diversidad ellos allá la han visto y la plantean como región. Claro, y ¿saben por qué no solo muchas otras regiones, como por ejemplo la región Caribe, también han caído en cuenta de eso? Porque es que nosotros no nos podemos quedar trabajando la cultura bajo un concepto que es totalmente contemporáneo, como la división geopolítica de un territorio. Eso no existía. Nuestra diversidad cultural proviene precisamente de la diversidad regional de la que provenimos todos, en la que estamos inmersos. Entonces, por eso es mejor trabajar todos estos conceptos relacionados con el patrimonio y con los museos desde una perspectiva regional. Bueno, gracias Juan Pablo. Quiero, antes de continuar con este diálogo, con esta conversación, darle un saludito a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook Live. Sé que por ahí hay personas que trabajan en diferentes museos, sé que hay personas que han trabajado mucho con este tema de museos, de patrimonio, y que nos están viendo. Hoy es precisamente este espacio para conversar y para dialogar en torno a la importancia de estos espacios, y de que no solamente son esos espacios físicos, sino también esas dinámicas que se generan en torno a los museos, ¿cierto? Que no es solamente el lugar, sino las dinámicas, las
actividades, el proceso formativo que se gesta en torno a la palabra museo, ¿cierto? A todos esos procesos identitarios, culturales y patrimoniales que permiten reconocer nuestra idiosincrasia. Pues continuando entonces con esta charla y con este conversatorio, Ana, pues precisamente, ¿qué crees tú o cómo ves tú este tema de innovación y de renovación precisamente con las dinámicas museales, ¿cierto? Digamos, tenemos un museo físico, tenemos un museo itinerante, tenemos una idiosincrasia y una identidad que nos representa en nuestros diferentes territorios, pero ¿cómo generar otras alternativas de innovación y de renovación? Y más ahorita que hay que tocar el tema obligado, y es este tema de estar encerrados, de estar en cuarentena. ¿Cómo generamos otras alternativas para que la gente conozca nuestro patrimonio, nuestra identidad cultural a través de diferentes elementos o diferentes medios? ¿Qué crees tú, Ana, que podamos generar precisamente para que la gente nos identifique, nos reconozca, apropie su identidad, su cultura y su patrimonio a través de... Bueno, yo creo que el tema de reinventarnos no es tanto el ejercicio de qué nos puede avergonzar como personas, como si estuviéramos haciendo algo malo. Es más bien el ejercicio de transformarnos en dirección a, porque los museos deben de ser esos espacios de encuentro con lo sagrado, con lo místico, de tanta salvaguarda, porque nos debe contar lo que nos gustó de la historia, lo que no nos gusta de la historia, y en ese mismo sentido hacer, o por lo menos en la dinámica de los museos, permitir de que las personas tengan esa interacción y ese conocimiento con esa historia que a través de allí se cuenta. Yo creo que ha habido diferencias y grandes espacios digitales y virtuales para la conexión con las personas desde lo virtual, con todo lo que es la historia, con los hallazgos, con las piezas museológicas, pero aquí el asunto es conocer para o cómo transmitimos ese conocimiento. Desde Urabá nos hemos permitido, desde este ejercicio de vigías de patrimonio, que a veces es agotado, y lo digo agotado porque si no requiere esa disciplina y ese aporte desde lo administrativo, es muy difícil que desde el voluntariado comunitario se dé. Pero sí creo que han habido diferentes actividades y acciones que nos han permitido llevar desde nuestras expresiones artísticas el contar la historia de nuestros territorios como ente diverso, como ente abierto, como ente que nos ha permitido reconstruirnos a pesar de un momento de la historia en el que fuimos muy golpeados, ¿cierto? Y que gran parte de que se han encontrado en el camino les ha permitido como a ciertas entidades culturales y académicas reconstruir la historia y a través de sus programas universitarios reconocer y transportar esa historia de generación en generación, por así decirlo, con las nuevas olas, las nuevas personas que van ingresando a la universidad. Pero aún así considero que en la región ha sido complejo el ejercicio museológico o el ejercicio de cómo reinventarnos a partir de la construcción colectiva de patrimonios, por así decirlo. Y es que desde nuestro hacer nos hemos enfocado un poco más al ejercicio artístico, que es desde donde podemos contar mucho de nuestra historia, pero aún así nos falta la construcción más colectiva, en más alianzas para este ejercicio de cómo en dirección de región podemos construir y cómo podemos fortalecernos más, permita a otras regiones reconocer lo que culturalmente ha pasado en la región de Urabá, cómo desde las olas violentas podemos reconstruir memoria que pueda que en su momento nuevas generaciones no quieran vivirlo, lo reconozcan como un hecho histórico, pero que a partir de ello quieran generar un cambio o darle vuelta distinto a todo lo que está sucediendo. Entonces, lo que queda es empezar a generar un trabajo aliado entre instituciones, entre comunidad,
entre público, entre todas las personas interesadas con el sector, para que de una u otra manera todos los procesos que se gestan desde el patrimonio puedan tener esa incidencia que de verdad queremos desde las regiones, sea el aporte para el resto del territorio colombiano. Claro que sí, Ana. Y ese tema o esa palabra renovación, yo creo que no es un ejercicio que se tiene que tomar, digamos, de cierta manera a la ligera. Es decir, ahorita solamente por la coyuntura nos vamos a renovar y vamos a generar otras alternativas. Ese tema de renovación es permanente. O sea, los museos con todas estas dinámicas que se vienen gestando ahorita, como lo mencionaba Juan Pablo, con la itinerancia y de cómo acercar a las comunidades a ese patrimonio, es un ejercicio de renovación, ¿cierto? Entonces yo creo que la renovación es un ejercicio que no solamente por esta coyuntura, sino que es un ejercicio permanente de renovarnos, de reinventarnos, de generar alternativas, de llegarle a las comunidades, de generar diálogos, de generar apropiación de nuestro patrimonio, de nuestra identidad cultural. Y precisamente hoy con John Jairo, y es que hay algo muy bonito, y es precisamente los grupos de vigías han generado también alternativas en torno a esa renovación, esa apropiación del patrimonio, ¿cierto? Hay unos ejercicios muy bonitos, John Jairo, con el tema de las obleas. O sea, cómo mostrar el patrimonio cultural a través de una oblea. O sea, es muy particular y a mí me tocó conocerlas y degustarlas. Yo las conocí en algún encuentro de vigías de patrimonio. Son una delicia, además que la oblea hace parte también de nuestra idiosincrasia antioqueña. Colombia pues se genera muchísimo ese tema de la oblea y cómo a través de una oblea mostramos el patrimonio cultural. Eso es una experiencia muy, muy bonita que yo quiero que John Jairo. Bueno, pues precisamente es esa parte de la que habla Anne, de estar renovándonos, de estar reinventándonos, donde uno empieza a mirar cómo romper esa monotonía. Entonces la monotonía de estar hablando, de estar llenando tableros, de hablar lo que está en un libro, de lo que está en un cuaderno. Entonces, si ese trabajo se hace de manera práctico, o sea, al joven lo que se le queda es lo que él practica, o sea, donde él hace parte de. Entonces el ejercicio con lo de la oblea, que nosotros lo denominamos historias dulces, porque no es hacer una oblea para venderla, no, es una oblea para contar una historia. Incluso tenemos un libro de todas las obleas, 60, 70 que tenemos o más, y es que cada oblea tiene su historia. Si fuimos a Boyacá, si estuvimos en el puente de Boyacá, si estuvimos en el Templo del Sol, allá dejamos las plantillas, a ellos les dejamos las plantillas, no son para nosotros, es para que se vaya multiplicando, para decirle a la señora del museo, vea, cuando vengan aquí, denle una oblea, invítelo a una oblea cuando entra a ver cómo van a hacer. Entonces lo denominamos historias dulces, y a nivel nacional, Pablo y Anne, ¿cierto?, les dijeron obleas patrimoniales, y lo dejamos como por ese lado, y es llevarlos con algo que es un postre. Cuando usted mira la oblea que es a nivel mundial, es un postre que llegó desde Turquía, que llegó desde Europa, que llegó desde muchos lugares, y ese postre los niños se lo van a comer, pero antes de comérselo debe de contarnos cuál es la historia que hay en la oblea. Empezó porque un niño alguna vez dijo, pues recojamos fondos, contemos historias en oblea, pero escritas. Y entonces una señora dijo, no, ¿cuándo vamos a escribir una historia? Para colocar tildes, la ortografía, con arequipe, con mora, y finalmente terminamos haciéndolo en imágenes. Esa imagen ya llegó a París, ya estuvimos en Madrid, en Bélgica, hasta Suiza, mandamos a la UNESCO, enviamos la plantilla y en fin, como mostrando que en América nos estábamos moviendo y seguíamos buscando pues como esa renovación. Precisamente una anécdota que tenemos es en Neiva, nos invitaron a un nacional de cultura y allá pudimos entregar la oblea a Pablo, y uno de los que disfrutó la oblea es el que es hoy viceministro de Cultura. ¿Recuerdas cómo se llama, Pablo? El viceministro de Cultura. Y yo quería contar un hilo de la oblea con esto porque me pareció una propuesta muy buena de museo, y
y es que a nosotros nos llevaron por Neiva, por diferentes lugares. Y yo lo que Dan lo dijo ahorita, llegamos a un lugar cuando pronto, el San Juanero, y llegamos y seguíamos a otro lugar y allá nos tenían una obra de teatro, y a otro lugar y allá teníamos escritores. Entonces ellos nos sacaron el museo allá. Yo finalmente en el evento que tuvimos les di como premio a todo lo que nos habían entregado la historia dulce. Entonces esa oblea sirve para romper esquemas, esa oblea sirve para dar bienvenidas, esa oblea sirve para dar despedidas, y es un producto que es netamente de la estrella, o sea, es netamente del proyecto de los niños. Son los niños los que cada día lo fortalecen. Hagámoslo de esta manera, hagamos obleas cuadradas, hablemos obleas triangulares, para que hagamos la diferencia con otros. Entonces, ha sido una experiencia muy buena, y a partir de eso, Hugo, también creamos los trompos de la historia, y estamos sacando objetos de juego para invitar a los niños. Entonces, es una forma también de llevarle esas historias que están en un museo, que están en una sala, que están en otro lugar, para que estos niños las conozcan en su lugar y las vayan a contar muy alegremente. Bueno, yo creo que hemos estado tocando un tema muy bonito y muy interesante, y es precisamente ya se vienen renovando, ¿cierto? Que los museos ya no son el espacio físico, como lo mencionábamos ahí, quieto, sino que los museos han estado saliendo y han estado generando ese tema de inclusión, apropiación, rescate de la identidad y del patrimonio cultural, y que se han venido generando diferentes dinámicas. Pero también obviamente hay que tocar el tema de la virtualidad, ¿cierto? Pues, caso puntual, hago ahí la cuñita, el Museo de la Cerámica del Carmen de Oral, y el mismo Instituto de Cultura del municipio del Carmen de Oral tiene su recorrido virtual 360, que en la página web del Instituto de Cultura pueden encontrar ese recorrido virtual, ¿cierto? Un recorrido virtual que permite conocer los diferentes espacios de la Casa de la Cultura, conocer el Museo de la Cerámica. Entonces yo creo pues que además de todas esas iniciativas de itinerancia, de que los museos salgan, de que apropien la dinámica cultural y de generar eso tan bonito y esos diálogos con la comunidad, pues también nos debemos ayudar de esas herramientas virtuales, ¿cierto? La virtualidad se ha convertido en algo importante, y yo creo que esos recorridos virtuales también generan otras alternativas diferentes y bien interesantes. Hay algo muy interesante ahí que quiero acotar, y es que pues conversábamos esta semana con Jaime de Envigado, que con él vamos a estar conversando el día de mañana en esta segunda charla de celebración de Javier, perdón, Javier. Con él vamos a estar conversando mañana, y con él conversábamos esta semana y tocábamos un tema muy interesante, y es que él viene generando identidad y una apropiación de los carrieles en Envigado, Antioquia. Pero resulta que él no tiene el espacio físico para mostrar esos carrieles. Entonces generábamos un diálogo ahí en torno a que él, con toda la dinámica que viene generando, con todos esos carriles que tiene y con todo eso que ha venido apropiando ese discurso en torno a ese patrimonio cultural pequeño, carriel, podemos generar otras alternativas, ¿cierto? A través de los medios virtuales se puede generar videos donde él muestre los carrieles, donde genere un diálogo o una charla como la que estamos haciendo hoy en torno a ese tema de los carrieles, que con él seguramente mañana vamos a tocar ese tema de los carrieles. Entonces yo creo que ahí se van generando diferentes dinámicas en torno a la inclusión, a la identidad, al rescate del patrimonio cultural, a la apropiación social del patrimonio, que permite también todas estas dinámicas, la virtualidad, pues obviamente las visitas a los espacios físicos, pero también la itinerancia. Entonces todas las alternativas permiten renovarnos, innovar, generar apropiación. Entonces yo creo que este diálogo ha dado frutos en medida de que hemos encontrado en pie ese tema de que los museos ya vienen haciendo un ejercicio bien bonito de reinvención o de renovación más bien, y de apropiar nuestras culturas y nuestra identidad y llevarlas a demás comunidades. Juan Pablo, vos
digamos, de cierta manera, con todo este tema de la motomuseo y de todo este tema de apropiación y de generar diálogos en torno a la identidad y al patrimonio cultural, ¿has pensado o has ya hecho ejercicios con el tema de la virtualidad también para mostrar un poquito de ese patrimonio y de esa identidad que hemos venido conversando? Bueno, pues les cuento que la pandemia nos puso a pensar a todos en eso con mayor celeridad. Ya nosotros veníamos desde la corporación en la que estamos, que es Corporación CIPA. No solo está la Motomuseo, también está un museo comunitario que se llama Museo Comunitario Graciliano Arcila Vélez, y en ambos proyectos pues participamos una profesionales. En la Motomuseo hay unas personas que participaron en el diseño de la experiencia, en la ejecución, y en el Museo Comunitario igual. En ambos ha estado vinculada la comunidad a través de actores específicos, y ahora que surge este tema de la pandemia, casualmente estamos trabajando en unas herramientas digitales para montarlas en la página web de la corporación, y otras empezamos a diseñarlas justo a partir de la pandemia. Entonces, por ejemplo, hay un sitio arqueológico muy importante que está solo a 2 cuadras de donde está en estos momentos el Museo Comunitario y la Motomuseo, y ese sitio lo estamos digitalizando precisamente, le estamos haciendo un recorrido 360 para poderlo subir a la página y que la gente visite el sitio sin necesidad de estar en él, que entre otras cosas es una forma de evitar el deterioro de los sitios arqueológicos. Y justo a raíz de esa situación y a raíz de la situación de la pandemia y de que lo estábamos haciendo en el Parque de los Petroglifos, pues claro, surge la necesidad en este caso de hacerlo con el Museo Comunitario y con la Motomuseo. No los hemos subido todavía, pero estamos en el proceso de hacer esa digitalización, y efectivamente empieza a entender uno, porque digamos que por más experiencia que tengamos muchos que estamos hace tiempo en este campo, no nos las... Eso es claro, todos los días aprendemos, todos los días entre más nos relacionamos con los otros museos, con los grupos de vigías, con otros profesionales, van surgiendo ideas. Ese tema, por ejemplo, de John Jairo nos ha puesto a comer hostia a todos y nos ha metido arequipe a todos. Eso, mejor dicho, como dicen por ahí, dejemos ahí. Entonces, empiezan a surgir cosas muy importantes, como por ejemplo, lo decía John Jairo ahora, con el tema del álbum de las hostias, de donde han visitado. También se podría hacer un proceso de digitalización de esa experiencia y de compartir hostias a través de visitas que se hagan al municipio de La Estrella virtual. Entonces, en el caso nuestro, estamos en el proceso, les podemos compartir eso. Consideramos desde todo punto de vista técnico y profesional que es una excelente herramienta y una excelente forma de vincular a las comunidades. Creo que es una de las estrategias más exitosas que se pueden tener, de que la gente pueda interactuar desde su casa con los sitios arqueológicos, con las actividades de los museos, recibir un taller desde el museo, pero estando tú en la casa. Creo que esa es una muy buena estrategia en la que debemos incursionar, y pues válido que nos haya tocado aprender muy a la fuerza con el tema de la pandemia, ¿cierto? Válido porque pues de estas cosas es que aprendemos. Por ahí hay un autor que dice que solo cuando estamos en el límite es que entendemos y cambiamos. Pues listo, ya llegamos a un límite en el que estamos entendiendo que hay que cambiar la expectativa, y lo decía en mi intervención anterior, hay que cambiar esa expectativa de estar con la puerta abierta esperando a ver quién viene a visitar el museo. No, el museo tiene que salir y llegar a todos lados de distintas formas, salir con itinerancias, y hoy estamos aprendiendo que podemos salir a través de la web, que podemos salir a través de un cable y estar conectados con todo el mundo, o incluso a través del Wi-Fi y estar conectados con todo el mundo, y de esas experiencias es que tenemos que aprender bastante. Claro que sí, gracias Juan Pablo. Bueno, Ana, toquemos el mismo tema contigo. Y no solamente con el tema de los museos, sino con todas las manifestaciones culturales y con los diferentes espacios culturales que generan identidad y apropiación de nuestro territorio, ¿cierto? Ustedes desde Chigorodó y tú como gestora cultural, pues has adaptado, digamos, de cierta manera todos estos medios digitales también para generar esa inclusión, esa apropiación y esa identidad de la cultura a diferentes lugares, porque finalmente hay una ventaja grande, y es que estos medios digitales, estos medios virtuales nos permiten llegar a mucha más gente, ¿cierto?
Si estuviéramos haciendo un conversatorio físico donde estuviéramos los 4 aquí sentados, posiblemente pudieran haber 50 personas, ¿cierto? Pero yo sé que a través de los medios digitales uno puede llegarle a muchísima cantidad de gente. Entonces, cuéntanos, Ana, ¿tú qué piensas de todo este tema? Bueno, yo creo que la pandemia nos ha hecho ser un poco más solidarios con el ejercicio de involucrar e incluir otras poblaciones en este ejercicio de lo artístico y del disfrute, del goce de las expresiones artísticas. Hay un tema del cual sí hay que hablar fuertemente y es el tema de la conectividad, mucho más en la región de Urabá, donde muchos usuarios en los servicios artísticos carecen de esta conexión. Es un tema del que hay que hablar mucho y al cual yo creo que a partir de esto que está sucediendo en el mundo se van a sacar una cantidad de estrategias para que la conectividad se convierta en una necesidad más en los hogares colombianos. Pero aún así considero también que hemos permitido desde ciertas acciones, no solamente desde Chigoro, como lo decía ahora, aquí es el tema de la región. Hemos generado una cantidad de agenda cultural desde diversos gremios artísticos y culturales para el disfrute, la apropiación, la participación, la inclusión, la misma observación de todo lo que generamos. Entonces nos ha permitido estar de conexión con ese público que quizás muchas veces no está inmerso, no está de lleno, no está incluido en nuestras actividades de espacio, pero que sí le hemos permitido a través de este ejercicio de la conectividad tener un conocimiento mínimo, un acceso también. Yo pues desde dos diferentes estancias, desde la Universidad del Politécnico Jaime Sasa Cadavid y también desde mi emprendimiento cultural independiente, hemos permitido diversidad de eventos donde le hemos permitido a las personas incluirse dentro de las actividades, sentirse necesarios, porque en medio de esto ha sido el arte el que ha sido el resiliente, el llevadero, el que le ha permitido a muchas personas en el mundo tener el alivio en medio de lo que está pasando, porque son muchos los trastornos quizás personales, mentales, sociales, con los que la humanidad se va a enfrentar pasado el coronavirus. Pero aún así, el arte ha permitido que a través de todo este aislamiento, este encerramiento, todo lo que ha generado el virus, haya sido la posibilidad de la persona fortalecer un poco más su quehacer artístico, desde la danza, desde el teatro, desde la música, desde la lectura, desde la escucha también, por así decirlo. Entonces, la región de Urabá, en este ejercicio de la apropiación de lo artístico y de lo patrimonial, hemos estado muy fuerte, hemos estado trabajando en alianzas, tenemos pues un grupo fuerte de vigías de patrimonio de toda la región, donde semanalmente, constantemente hemos estado compartiendo ciertas actividades y ciertas acciones que generamos desde la localidad para la participación de otros sectores, y en ese mismo dinamismo, porque también lo que buscamos es permitir que el ejercicio del arte no pare en medio de todo lo que está pasando, en medio de la contingencia, sino que además de ello le permita a las personas tener un nuevo sentido de la vida, un nuevo aporte a su transformación o a su construcción personal, y que de esta misma manera el mundo seguirá girando lento, pero el arte seguirá siendo el aporte más grande que pueda necesitar la humanidad para salvaguardarnos en medio de todo lo que está sucediendo. Bueno, Ana, claro que sí. Yo creo que importante lo que mencionas y es ese seguir generando esa apropiación y ese rescate precisamente de nuestra cultura, ¿cierto? Creo que el sector cultural es uno de los más golpeados en estas épocas de pandemia, en este encierro, en esta cuarentena, pero también es como generar otras alternativas para llegarle a la comunidad y para mostrar que la cultura está ahí, que está viva, que no nos ha pasado nada, digamos, de cierta manera, sino que nos estamos ahí generando otras alternativas y estamos maquinando muchas cosas y generando diferentes procesos culturales en torno precisamente a
a lo que hemos conversado hoy. John Jairo, yo creo que este mismo tema es importante conversarlo contigo. Cuéntanos un poquito, John Jairo, pues precisamente lo que hemos estado hablando con Juan Pablo y con Ana, ese tema de la virtualidad y ese acercar también a las comunidades con estos temas virtuales. Aunque hay algo muy complejo ahí, y es que no todas las personas tienen accesibilidad a lo virtual, ¿cierto? Que eso también es muy complejo y que es un tema de tocar con guante de seda, ¿cierto? Y de todas maneras, lo que han comentado referente a todo esto que nos llegó, lo mismo que estamos diciendo nosotros, lo está diciendo, y Pablo sabe por qué lo digo, lo está diciendo Paraguay, lo está diciendo Chile, lo está diciendo México, lo está diciendo Cuba. A todo el mundo nos arrinconó, a todo el mundo nos dijo, detente, ese caminar tan rápido, hay que frenar, hay que mirar otras posibilidades, y en este momento nos dimos cuenta que es la virtualidad y esas tecnologías de información y comunicación lo que ayudaron un poquito a alivianar esas cargas que a los profesores en este momento les ha tocado. A todos los educadores desde el grado más inferior hasta la universidad, hasta estudios superiores, les ha tocado algo que ellos no lo creían. Entonces, en estos momentos, lo que estamos hablando es de esas redes. Estamos hablando de esos amigos que hay que tener, hay que conformar redes. La red de la subregión de Urabá, la red de Suroeste, la red de Valle de Aburrá. Tenemos que estarnos apoyando. Lo hemos hablado nosotros y es importante esos recursos tecnológicos que de pronto no hemos tenido, porque a nosotros, Hugo, nos llega el colombiano por debajo de la puerta, pues lo traen, o traen el periódico El Mundo, o traen la revista, ya no. Entonces ya tenemos que estar pensando en que esas revistas digitales, esos periódicos digitales, también hay que empezar a implementarlos. Con Pablo estamos organizando una red con amigos de diferentes países y a ellos les hemos comentado y están muy contentos porque vamos a mirar qué es lo que está sucediendo en cada región. O sea, qué sucede en el Cono Sur, qué sucede en Centroamérica, qué pasa en España, qué está pasando en Francia. No de COVID, no de muertos, no de contagios, de para dónde es que vamos. O sea, cómo vamos a hablar un mismo idioma. Entonces, en este momento para mí es importante el asunto de redes, el asunto de comunicarnos, el WhatsApp. Pues, hay tecnología que tiene que ser muy avanzada, pero el WhatsApp lo tiene casi todo el mundo. Y por el WhatsApp uno hace la red de amigos y empezamos a hablar. Lo hemos dicho, Pablo, ¿cierto? Hacer un trabajo en cada una de las subregiones, estar pendiente a quién tenemos que apoyar, quién nos va a apoyar a nosotros. Es el momento en que el instituto, el ministerio, los diferentes ministerios, también valga la redundancia, otros empiezan a aflojar y a decir, bueno, listo, venga, los queremos escuchar, porque es que ellos también están confinados, también están allá. Entonces, aprovecharlo, que cuando pase todo esto, no creo que pase en agosto, no creo que en julio ya digan, como le dicen por ahí unos expertos, es que en agosto 30 terminó, salgan a la calle. Eso no es así, eso no es así, y por eso estudiamos un poquitico y las cosas no se van a dar con una fecha. Eso se va dando paulatinamente, se desescala es la palabra, se desescala, pero esas charlitas que están haciendo por ahí, que nos llega diciembre y nos va a tocar bailar el 31 ahí, no les parezca raro. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros de la vida, o sea, la vida de los estudiantes, la vida de los jóvenes, la vida de los abuelos, de todo el mundo, debe primar por encima de todo. Por lo tanto, es mejor trabajar la virtualidad, es mejor sacar todos estos ratos y estar reuniéndonos con los otros, porque lo decían los expertos, se veía venir, esto se veía venir y tarde que temprano nos iba a llegar, llegó mucho más antes. Propongo revistas digitales, propongo periódicos digitales, propongo grupos de pequeñas redes, no tiene que ser una gran red, pueden ser 4 amigos, vecinos, no tienen que ser pueblos, pueden ser comunidades, pueden ser temas, pero que a la virtualidad hay que sacarle provecho. Cuando termine todo esto, seguro nos vamos a encontrar con un montón, millonésimas de saberes. Hay mucha, pero mucha gente escribiendo.
Hay muchos libros que en cuarentena se están escribiendo y no concursando. No concursando por premios, porque esto se va a publicar, no. Porque todo el mundo quiere saber qué fue lo que le sucedió cuando él se apartó del resto del mundo. Y nosotros solo queremos ver que pase el tiempo y que nos digan, ya pueden darse un abrazo. Este es el mejor regalo, que uno pueda volver a darle un abrazo a ese amigo, a ese compañero. Y lo que estamos haciendo nosotros en la Red Pablo, visitando los municipios, colaborando entre nosotros, se puede volver a hacer para ayudar a este planeta, para ayudar a nuestro país, a que cada día seamos mucho mejores. Bueno, gracias John Jairo. Yo creo que vamos acercándonos al final de esta charla, de esta nutrida charla, de este delicioso conversar en torno precisamente a todos estos temas de patrimonio, de cultura, de museos, de identidad. Y antes de pasar, digamos, como a un punto ya de conclusiones en torno a este tema, yo quisiera pegarle un saludito a todas las personas que han estado ahí viéndonos hoy a través del Facebook Live. Por ahí hay muchas personas que nos han escrito al Facebook del Instituto de Cultura. Juanes Castaño, un saludo. Corcarriel, que es la Corporación del Carriel, de Envigado, precisamente con uno de los compañeros que vamos a estar conversando el día de mañana. Museo Comunitario Graciliano Arcila Vélez, qué chévere que los museos también estén ahí atentos a todas estas charlas y a estos diálogos. Yaira Rosal Vidal, Nuri Gómez, que también va a estar conversando mañana con nosotros, una experta en patrimonio del municipio de Guarne, y a Rubén Darío Zapata, que también estuvo por ahí conectado, que hace parte también de esta red de vigías de patrimonio del departamento. Bueno, muchachos, pues obviamente reitero el agradecimiento especial para todas las personas que estuvieron ahí conectadas a través del Facebook Live. Muchas gracias. Sé que mucha gente se conectó, sé que mucha gente nos acompañó en esta charla, en este diálogo. Son muchos los que veo por ahí conectados, los que nos escribieron. Muchas gracias a todos. La administración municipal, muchas gracias a la administración municipal de nuestro municipio, nuestro señor alcalde, John Freddy Quintero, que siempre ha estado muy atento de todas estas dinámicas que se han gestado en nuestro municipio, a nuestro director Jason Castro Trujillo, por obviamente estar en pie de lucha y generar todos estos espacios para la dinámica cultural de nuestro municipio, a nuestros invitados Juan Pablo, Ana, John Jairo, muchas gracias por acompañarnos y por permitir generar este diálogo con ustedes, a todos los compañeros de la red de vigías. Y yo creo que para ir concluyendo, pues de manera personal, me quedaron dos conclusiones muy bonitas y muy particulares, y voy a iniciar con una palabra que me tocó mucho, que dijo Juan Pablo, y es que los museos no deben ser espacios con la puerta abierta esperando a ver quién llega a visitarnos, ¿cierto? O sea, no podemos dejar la puerta abierta y simplemente sentarnos a esperar a ver quién llega, sino que tenemos que generar alternativas de llegarle nosotros a la comunidad, de generar esos diálogos, esos procesos de formación de públicos. Aquí en el municipio se han generado alternativas de cátedra que permiten que los chicos de los colegios conozcan y aprendan un poquito de su cultura, de su identidad a través de estas dinámicas como lo son estos espacios museales, ¿cierto? Entonces es bien interesante que los museos no pueden quedarse ahí quietos como un espacio ahí solamente para ver 4 vitrinas, sino que hay que generar diferentes dinámicas, llevarlos a las comunidades y generar alternativas de formación de públicos y de apropiación de ese patrimonio y de esa identidad cultural. Y la otra conclusión bonita que se queda, que mencionaba ahorita John Jairo, es el tema de la virtualidad. Yo creo que hay que aprovechar ese tema de la virtualidad, y no solamente por ahorita por la coyuntura, sino que también hay que volver a los periódicos digitales, a las revistas digitales. Pues obviamente para los que son muy berracos para escribir es muy bueno, pero obviamente tenemos que innovar, escribir, generar esos diálogos en un periódico digital y volver, ¿saben a dónde? A la radio. Yo creo que la radio se volvió un medio muy interesante de llegarle a muchísimas comunidades rurales que no tienen el acceso ni al computador, ni al internet, ni a ese tipo de cosas, sino que siempre se cuelgan el radiecito cuando se van pa'l arado
a trabajar la agricultura, se cuelgan el radio y escuchan la emisora comunitaria. Las emisoras comunitarias son parte fundamental también de estas estrategias de acercarnos a generar estos diálogos y estas alternativas de comunicar y de mostrar un poquito nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Entonces, muchachos, les voy a dar el espacito pues para que se despidan y para que lleguemos a una conclusión final. Bueno, pues yo creo que para finalizar y redondear un poco la idea de lo que venimos hablando, también hay un tema que se nos queda para una próxima conversación, pero vamos a esbozarlo rápidamente, y es contarle a todas las personas que nos están siguiendo y a las que van a ver este video en los días siguientes, que no solamente existen los museos que hemos mencionado en esta ocasión, que básicamente hemos hablado de experiencias itinerantes y de los museos en un espacio fijo, y con todo lo que ya dijimos de que hay que diseñar estrategias precisamente para que esto no se vuelva una actividad anquilosada, sino que también es importante que todos sepan que hay una inmensa cantidad de categorías de museos o de tipos de museos. Aquí en Colombia tenemos más de 15 tipos de museos, acá en el Valle de la Urrá, y también donde está Ana acompañándonos desde la región de Urabá, tenemos cerca de 7 categorías de museos en esa zona, y es que hay museos que incluso no están en un espacio cerrado, y eso lo tocábamos al inicio de la charla, Hugo, cuando tú decías, bueno, ¿y por qué no también pensar en museos vivos? Claro, hay ese tipo de definiciones, por ejemplo, como los museos de sitio, los museos al aire libre, y recientemente se han empezado a trabajar 2 categorías de museos muy fuertes. Justamente una de ellas son los museos vivos, donde hay poblaciones o comunidades enteras que tienen unas tradiciones culturales o unas prácticas culturales que son prácticamente un museo vivo en este caso, porque se mantiene esa tradición y que se puede hacer una interacción con ellas, obviamente de manera muy respetuosa. Y una segunda categoría que se está empezando a trabajar tiene que ver con el tema de la geología, y cómo la geología también tiene una valoración o una connotación patrimonial, y cómo esa valoración patrimonial de la geología también puede llegar a ser un museo. Entonces, hoy se está hablando incluso desde la UNESCO, precisamente aprovechando que estamos en el Día de los Museos, hay varias conferencias durante toda esta semana donde se está hablando de los geoparques, que los geoparques, para el caso de los museos, pues digamos, aplica en el sentido de que son lugares al aire libre donde podemos ir a ver unas características específicas de un territorio, y pues en Antioquia, ni más se diga, tenemos una gran cantidad de referentes de paisaje que cumplirían con esto. El Cerro Tusa, que es donde pronto pensamos estar desde la red de vigías haciendo un gran lanzamiento, y bueno, por poner ese como uno de los muchos ejemplos que tenemos. Pero entonces la invitación final es esa, a que entendamos que la dinámica de museos es muy amplia, que no solo tenemos 2 tipos de museos, que tenemos más de 15 tipos de museos, y que todos tienen también una meta y un objetivo muy claro, y es llegar a las comunidades. Lo decíamos ahora y quiero cerrar con eso, el objetivo no es ni exponer antigüedades o cosas viejas como nos han visto durante décadas, ni el objetivo es tampoco estar con las puertas esperando a ver quién llega. El objetivo de un museo es servir como vehículo para transmitir la memoria y el conocimiento de las comunidades, ponerlo al servicio de la sociedad, y sobre todo lograr el reconocimiento y el respeto y la valoración que las comunidades necesitan y se merecen a partir de estos escenarios. Ese es el objetivo de un museo. Si un museo no le sirve a una comunidad para mejorar su calidad de vida, eso no es un museo. Eso puede ser una galería de arte, un supermercado donde puedes ir a comprar cosas o objetos bonitos, pero no es un museo. El museo tiene que ser un vehículo transmisor de la memoria, del conocimiento, pero también un garante de las condiciones de vida de las comunidades. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu valioso aporte. Pues bueno, nos seguiremos hablando contigo. Le doy paso a Ana para que nos dé su conclusión. Sí, también voy en la dirección final que hablaba mi compañero Juan Pablo, y es que los museos son ese vehículo constructor de la memoria, que si bien en un momento para que permanezca, para que viva, para que
verse en el tiempo para que también sea dinámico y pueda llegar a muchas personas que quizás no tienen el acceso directo a la información. Considero pues que desde la región de Urabá se hace un gran aporte para esa construcción de la memoria, o más la memoria del conflicto, que fue la que en su momento nos golpeó mucho, pero que han habido, y es un llamado también a los entes culturales, han habido, como decía Juan Pablo, memoria andante, memoria viva, que hemos dejado perecer en el tiempo y que se llevan todo ese legado, todo ese conocimiento, historia en sí, porque no nos hemos dado a la tarea de conversar, no nos hemos dado a la tarea de dinamizar este ejercicio investigativo. Muchas veces hay ejercicios muy buenos desde la academia que se vienen gestando con la Universidad de Antioquia y con otras universidades de la región, que nos han permitido construir esa memoria colectiva, pero que aún así hay que anuar más esfuerzos para que este ejercicio de la memoria logre ser un poco más colectiva, de conexión con la comunidad, y de esta misma manera seguir construyendo sociedad, seguirnos construyendo como colectivo y empezar a implementar nuevos ejercicios museológicos muy necesarios en la región, porque han habido una cantidad de hallazgos importantes que demarcan la historia y momentos de nuestra historia en la región de Urabá. Entonces el llamado es para seguir trabajando en red. Si bien ha sido un ejercicio que partió desde esta construcción del plan, también es un ejercicio que se ha venido fortaleciendo a través de la red departamental, con mi participación y con la participación de otros cultores de la región de Urabá. Entonces, la invitación es seguir construyendo y seguir transformando esa realidad y esa visión que tenemos de patrimonio en términos general, porque no es solamente el ejercicio fuerte que tenemos como región desde las expresiones artísticas, sino también esa cantidad de hallazgos visibles que han permitido esa construcción de lo que hoy es el Urabá antioqueño. Bueno, y muchísimas gracias también por la invitación. Aquí estaremos prestos. Desde la región de Urabá tengo entendido que se va a inaugurar próximamente uno de esos museos, y que desde allí también podríamos construir mucha más memoria con todo este ejercicio de los patrimonios y el ejercicio de los museos. Ana, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Nos estamos conversando, seguiremos hablando, y ahora le damos paso a John Jairo. ¿Aló? Bueno, muchas gracias, Hugo, a vos y a Fabián, al director del Instituto de Cultura y Patrimonio del Carmen de Viboral, a la gente, pues, a nuestros amigos que se conectaron. En lo personal, yo le digo que no soy el más experto en museos. Ahí siempre me le he quitado el sombrero a mi amigo Pablo, pero también aprovecho para felicitar a todos estos arqueólogos, antropólogos, toda esta gente que se ha dedicado tanto tiempo a trabajar memoria y que llegue a esos lugares del tema de lo que estamos trabajando en el momento. Hugo, yo estoy porque en la Estrella, de pronto en Pablo, en dos años más o menos, 2 años y medio o 3, podemos tener el Museo de la Casa Consistorial, el Museo Teatro, al que el alcalde Sebastián Abad le está apostando, con el secretario de Educación, con el subsecretario de Cultura, con todos los profesores que hemos estado al pie de este proyecto hace 8 o 10 años. Entonces, más que venir a contarles, yo no vengo a tomar nota de todo lo que ustedes han dicho, porque en este momento creo que algunos de ellos están conectados y todas estas ideas que se están tratando acá, lo que van a servir es para fortalecer un proyecto como el de Guarne, porque nuestra compañera Nuri quiere que en Guarne se haga un buen trabajo de museo, porque los compañeros de Fredonia nos han llamado también, están pendientes para el trabajo que se va a hacer algún día con Juan Pablo, con los arqueólogos, ¿cierto? Porque tenemos muchos amigos que creen que este espacio, así lo veamos únicamente como un salón, como una casa,
va a fortalecer muchos procesos de esa identidad que está hablando Ann, de esa historia, porque Ann, en Urabá fue muy dura la historia, pero en Oriente Antioqueño sí que fue dura la historia. Y ellos no han vuelto a levantarse como queremos, porque les dieron muy duro, pero muy duro, y muchos no creen. Nosotros queremos ser esa voz de ánimo para que Argelia, Nariño, Abejorrada, Sonsón, para que todo el mundo vuelva a creer y estemos haciendo proyectos con ellos. Por eso, de nuevo, muchas gracias. Esperamos en unos pocos años, con la ayuda, como le digo, de las autoridades del municipio, poderlos invitar para que conozcan ese museo que Juan Pablo sabe que va a ser un lugar muy estratégico para la comunidad. Tenemos amigos en todo el país que conocen la propuesta. En este momento posiblemente nos estén escuchando en Boyacá, en Cartagena, en Santander. Y aquí los queremos tener para decirles, las cosas sí se pueden. Si nosotros los vigías velamos por ese bien de interés cultural y que nosotros le llevemos ese mensaje a otros para decirles estas cosas, cuando todos nos unimos, cuando hablamos un mismo objetivo, se puede. Dios mediante, cuando pase todo esto, Hugo, no sé mis amigos qué dirán, pero por allá, Carmen de Oral, iremos para compartir contigo, con los tuyos, toda esa propuesta para aprender mucho más, y también con mis compañeros, estamos siempre a la orden y al tanto para ver qué sigue sobre el tema de patrimonio. Claro que sí, John Jairo, pues no reiterarles el agradecimiento a ustedes, mis compañeros de SET hoy, que nos estuvieron acompañando en esta charla. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por este diálogo tan bonito y tan interesante. Y claro que sí, por aquí bienvenidos, apenas pase todo esto, bienvenidos al Instituto de Cultura del Carmen de Oral para que conozcan nuestros espacios, pero les voy a poner una tarea. En la página web del Instituto de Cultura tenemos un recorrido 360. Como no podemos venir hasta aquí, lo pueden ver a través de nuestra página web www.culturalcarmen.com.co. Ahí pueden encontrar el recorrido virtual 360 de esta hermosa Casa de la Cultura del municipio del Carmen de Oral y del Museo de la Cerámica para que lo vean y conozcan un poquito. Bueno, y agradecerle también mucho a las personas que se conectaron a través de este Facebook Live del Instituto de Cultura. Tuvimos por ahí varios comentarios. Muchas gracias por las personas que nos escribieron, los que se conectaron, los que nos pusieron like, los que nos pusieron corazoncitos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y claro que sí, yo creo que es bien importante dejar claro este tema que tocamos hoy, y es que los museos son espacios que permiten generar y apropiar la identidad cultural, el patrimonio, pero que no solamente son esos espacios quietos ahí, sino que también hay que irlos renovando y apropiando a través de diferentes mecanismos, a través de visitas virtuales, a través de llevar estas dinámicas a las comunidades, ¿cierto? Lo mencionaba yo ahorita, y es la radio se convierte en una herramienta fundamental de llegar, por ejemplo, a las comunidades que no tienen acceso a los medios virtuales. Sé que en el campo obviamente mucha gente no tiene acceso a internet, no tiene computador, pero sí tienen su radiecito, porque uno obviamente cuando viaja a zona rural se da cuenta que la gente siempre tiene su radiecito ahí donde escuchan todos esos programas de la radio comunitaria. Entonces creo que la radio también es una forma de contar historias y de transmitir toda esta dinámica cultural y de llegarle a otras comunidades, permitiendo lo que hemos hablado hoy, el tema de inclusión. Bueno, no queda más que agradecer. Gracias a todos los que se conectaron, a nuestros invitados, gracias a la administración municipal de nuestro municipio, al señor alcalde John Freddy Quintero, al Instituto de Cultura, a nuestro director Jason Castro Trujillo, a Laura y a Fabián, que estuvieron ahí tras bambalinas ayudándonos con toda la parte técnica. Y no, yo creo que nos volvemos a ver mañana con una segunda charla. Recuerden que mañana a las 6 de la tarde estaremos conectados nuevamente a través de Facebook Live en otra de las charlas que tendremos en el marco de esta celebración del Día Internacional de los Museos. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, chao.
Gracias. Chao, y gracias por la invitación. Claro que sí, excelente.